nuestro bloque formativo en este ciclo sobre la vida espiritual y los grados de oración. Y en este encuentro que estamos juntos realizando, llegamos hoy al encuentro número 13 de este bloque. Son 13 bloques en los que estamos residiendo ya para cada vez impregnarnos más de Dios. Por eso, así como he presentado tantas cosas hasta este momento, hoy quisiera que pusiéramos nuestra atención en lo que es la experiencia espiritual. Y también voy a dar 3 experiencias individuales de 3 personajes bíblicos que he elegido. Pero antes de llegar a eso, es importante, en primer lugar, no solo tener la intención, sino realmente lanzarse a la experiencia. Ustedes, como yo, advertimos que muchas veces las intenciones no alcanzan. Son buenas, pero se necesita más. Así nos pasa en todo lo que hacemos. Decimos, tengo intención de ir a un retiro, pero no voy. Pasa 1, 2, 3, 10, 20, 30 y no fui. Tengo ganas de hacer teoterapia, pero nunca me llego a arrimar. Tengo ganas de escuchar un programa y esta vez privilegiar las cosas de Dios este año en mi vida, pero no se llega a lograr. Por eso dice el dicho popular que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y es cierto, todos los dichos populares son sabiduría en este sentido. Entonces digo, la propuesta desde el inicio, en esto que llamo la experiencia espiritual, debe ser hecha. No quedarnos con las ganas, sino decir, tomo la decisión y empiezo un camino fecundo de transformación interior, de espiritualidad, y así en la oración voy a entrar en un mundo que antes ni sabía que existía. Seguramente cuando entremos ya falta muy poco para entrar en la oración. Estamos preparando todo el ambiente, poniendo en su lugar muchas piezas indispensables en este mosaico que vamos generando juntos de lo que es la espiritualidad a la luz de la fe católica, y para ello necesitamos realmente descubrir cosas previamente para poder después entrar en ese mundo tan gigantesco y trascendente que es la oración. Entonces digo, hagamos la experiencia, lancémonos. La experiencia es una palabra que del latín experire quiere decir ir de caminos. O sea, toda experiencia es un itinerario, podría decir que toda experiencia es un proceso que tiene que ir realizándose desde dentro, dejarse envolver por la misma y aceptar sus consecuencias. Desde dentro, porque esto nace desde la convicción de la fe. Uno, a medida que se adhiere y da pasos, por tanto, en la vida de fe, empieza a ser una experiencia espiritual. Primer punto, desde dentro de nosotros. Tomamos la determinada determinación, como diría Santa Teresa. Segundo elemento, dije, dejarse envolver por la misma, por la que la experiencia espiritual es una envoltura. Son como alas, para hablar simbólicamente, como dice el salmista, mientras pasa la calamidad, me cobijo en las alas del Altísimo. Se da una envoltura sobrenatural que va seduciendo, como dije el domingo pasado en el programa, a todos nosotros en este camino de conversión. Esa envoltura hace que nosotros fijemos la mirada en Cristo, como nos exhorta Hebreos
12:2. Y aceptar sus consecuencias, ¿por qué? Lógicamente, en las cosas de Dios, las consecuencias son maravillosas. Vamos a dar unos ejemplos. Una consecuencia de la experiencia espiritual es sentir mayor interés hacia el silencio. Uno necesita estar más en silencio con Dios. Otro ejemplo es priorizar las cosas de Dios por encima de otras cosas que antes tal vez priorizábamos, pero ahora, dentro del tablero de nuestras opciones, ya no están más. Otro ejemplo de este aceptar las consecuencias es saber que Dios, a medida que nos lleva al ascenso espiritual, nos va proponiendo distintas cosas, porque Dios nunca impone, Dios propone. Nos propone leer la palabra, nos propone acercarnos a una asamblea de oración, nos propone participar de la Eucaristía, nos propone ser más desprendidos, nos propone ser más perseverantes. Empezamos a tener una opción singularizada de la vida de oración, tanto personal, como decía antes, en una asamblea de oración, y esos pasan a ser nuestros espacios, todos los que tienen que ver con la intimidad divina. ¿Se comprende? Entonces, repito, la experiencia espiritual es desde dentro, debemos dejarnos envolver por la misma y aceptar sus consecuencias. Aceptar, fíjense que no significa entender. En la aceptación es la voluntad que se doblega ante lo que Dios propone, y aunque uno no lo entienda mucho, siente esa seducción de hacer lo que Él propone. Si lo quieren racionalizar, no van a poder, porque Dios es inasible, no se lo puede aprehender con H intermedia. Entonces, lo que viene de Dios, uno dice, no sé cómo, sí, pero vos no era que antes salías y que era necesario para vos aturdirte. Sí, pero ahora no, dice alguien. Ahora no. Ahora siento ganas de ir a un grupo de oración, una asamblea, de ir a misa. Entonces las personas te pueden mirar con una mirada especial. Por eso de las cosas de la vida espiritual hay que hablar poco, solo con otros que comparten la experiencia de la vida espiritual y dentro de un mismo nivel, porque hay distintos niveles de profundidad de esta experiencia. Por otro lado, creo que es muy importante narrar la experiencia, es decir, tomar un papel y lápiz y en algún momento de este camino sentarse y empezar a escribir los momentos fuertes de la experiencia espiritual, que a la luz de los libros sapienciales se llamarían momentos kairológicos. Kairológicos deriva de la palabra griega kairos. Kairos significa tiempo oportuno o bien tiempo de Dios. Entonces uno en la vida va teniendo como presencias puntuales de seducción que Dios hace al alma. Cada uno vaya notando en qué momentos de la vida sintió más la presencia de Dios y en qué situaciones. También narremos lo que exige la reflexión, no solamente mencionarlas, sino también en qué contexto sucedió esa presencia o, en plural, esas presencias fuertes de Dios. ¿En qué momento? Y también predisponerse a la verificación y la interpretación de la experiencia espiritual. Para eso es necesario formarse.
porque la formación va ratificando lo que es correcto, como por ejemplo ustedes escuchándome a mí aquí en el programa, van ratificando, o sea, confirman lo que es correcto y van dejando de lado aquello que tienen duda, hasta que llegue el momento de la corrección o de la reafirmación o bien de la erradicación, porque a veces podemos tener como pequeñas manchas dentro de esta experiencia, simbólicamente hablando. Por ejemplo, excesiva oración un día y poca oración otro día. Bueno, tenemos que ir nivelando. Tratar de tener un mismo nivel de oración todos los días. Porque llama la atención que alguien un día esté totalmente abocado a la oración y otro día casi ni se acuerda de santificar el nombre de Dios. Es llamativo, por no decir patológico. Entonces tenemos que verificar la experiencia espiritual, sabiendo que toda experiencia es un conocer interior, lo cual no es intimismo. Esto se da cuando se centra todo en el contenido de la experiencia vivida. Y uno tal vez olvida el origen exterior de la misma. Por ejemplo, el origen exterior puede ser la escucha del programa. Según lo que escuchamos, empezamos a llevarlo a la vida interior. El oído, desde lo exterior, oye, escucha, introduce y después nosotros determinamos, junto con Dios, nuestra apertura para que esta agua viva nos dé de beber y así forjar una espiritualidad. Siempre sepamos que toda experiencia espiritual diáfana, auténtica, sin desequilibrios, tiene poder de humanizar a las personas. Así como lo contrario, una mala experiencia espiritual deshumaniza a un ser humano, o sea, deshace a una persona. Por eso, en este proceso, en esta experiencia espiritual, es importante observar la acción del Espíritu Santo en nosotros, tomar conciencia que hay cosas que las hacemos impulsados por el Espíritu. Es como si dijésemos, Dios me hizo pasar el dial y acá escucho lo que necesitaba y me hace bien a mi vida hoy. O el Espíritu hizo que yo escuchara hoy lo que era para mí, ya sea en el retiro espiritual que prediqué hoy o aquí en la radio. Siempre la vida interior apela a la totalidad de la vida de un hombre, porque desde la vida espiritual, que es una presencia viva de Dios en el alma de una persona, toda la vida empieza a guiarse, a encauzarse, a orientarse de esa manera, según Dios, porque empezamos a acostumbrarnos a consultarle a Dios todo lo que necesitamos para nuestra vida. Y lo hacemos diariamente. Como ya expliqué algunas veces en radio, es necesario consultar a Dios durante 7 días seguidos. Podemos tomar, hoy recomendé en el retiro espiritual, el libro de la sabiduría, capítulo 9, versículos del 1 al 6 y del 9 al 11. Allí Salomón, el rey, estamos hablando de 1000 años antes de Cristo, le pedía a Dios sabiduría. Él nunca la usurpó, sino que se la pedía a Dios para poder obrar. Y uno cuando necesita actuar, antes de actuar, conviene consultar a Dios pidiéndole su sabiduría. Bien, de este modo entonces nos estamos dando cuenta que la experiencia religiosa es mucho más que la simple, digamos así, presencia de un concepto
o de un objeto en la conciencia, sino que la experiencia religiosa es verdaderamente experiencia de Dios, sin lugar a dudas. Ahora, siempre sepamos que la experiencia espiritual está condicionada por la estructura mental del sujeto. Yo les aconsejo que lean en mi libro El sentido de la vida una parte donde yo hablo de las distintas estructuras mentales. Son muchas, pero cada uno más o menos conoce qué estructura mental tiene. Por ejemplo, si es escrupuloso o escrupulosa, si es una persona demasiado exigente consigo misma, si es una persona como abandonada y dejada, que le da igual que las cosas de la vida sonrían o no, pero no hace nada para determinar que algunas que pueden sonreír, sonrían verdaderamente. Una estructura mental puede disfrutar como puede no disfrutar, nunca darse un gusto. Hay personas que no se dan gustos de nada, es como una autoflagelación, creyendo que esa es buena vida espiritual, que la ofrecen a Dios. Están muy perdidos, pobres de ellos, porque están solos. Una experiencia espiritual solo es un peligro, porque cada uno lo hace al modo de su imaginación y no al modo de Dios. Nosotros en la Iglesia tenemos un magisterio, tenemos padres de la espiritualidad desde el siglo II, después del Señor, por supuesto, hasta el IV. Después del siglo IV ya no se llamaron más padres de la espiritualidad, aunque sí familiarmente, como los fundadores, las fundadoras, son padres de esa espiritualidad, se llaman maestros de la vida espiritual. Tenemos muchos hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Digo, si no hay formación, no hay forma de verificar si la experiencia espiritual es una experiencia auténtica. Antes de la descripción de una experiencia espiritual, es necesario comprender la experiencia que uno está viviendo. Saben que hay experiencias que son mentales. Hoy en el retiro que prediqué, dedicamos un largo tiempo a la imaginación, porque son retiros de autoconocimiento. Y ahí explicaba cómo la imaginación crea mundos, no solamente ciertos pensamientos. Por eso uno en la imaginación tiene una experiencia teórica, otra cosa es una experiencia vivida. Y por eso digo hoy que antes de la descripción de cómo es nuestra experiencia de Dios, es necesario comprender la experiencia vivida. Cuando uno la va comprendiendo, nos va a ser más fácil poderla describir. El estado afectivo de la persona también pesa sobre lo que es la comprensión. Por eso es muy importante tratar de ver qué estructura mental hoy tenemos. Somos más rígidos, menos rígidos, tenemos mayor plasticidad, tenemos menor plasticidad, estamos en un extremo o en el otro. Eso va a ser muy dificultoso para crecer. Siempre busquemos el término medio en todas las cosas. Así como escuchamos durante mucho tiempo mucha gente que dice, para mí es blanco o negro. Recordemos que los distintos matices del gris son los más convenientes. Porque uno, desde el término medio, en las opciones que hagamos, siempre vamos a tener a nuestra disposición la forma de consensuar, la forma de aceptar, la forma de cambiar, la forma de proponer. Todo va a ser distinto. El término medio permite que la mente humana tenga mayor plasticidad hacia un lado o hacia otro. En cambio, ustedes lo verán en ideologías políticas, en ideologías religiosas, en los credos
los tres credos monoteístas, ya sea cristianismo, judaísmo o islam, todo lo extrémico no favorece a las personas, porque uno solo se queda en esa tesitura y a la otra la rechaza. Por eso dice también la Escritura que un abismo llama a otro abismo. Bueno, así entonces, digo, el término medio puede ser hoy un gran regalo que obtenemos de esta reflexión para nuestra vida. Y si todavía no llegamos a posicionarnos en un término medio y manejarnos en nuestras opciones desde ese término medio, intentemos hacerlo, porque va a ayudar a todos. Quisiera que reflexionemos en esta experiencia espiritual 4 ítems que describen una experiencia espiritual, ya sea la tuya, ya sea la mía, ya sea la de cada santo, ya sea la de cada uno de estos personajes bíblicos que enseguida voy a mencionar. Pero primero, nuevamente digo, hay 4 ítems que describen en forma universal y científicamente hablando una experiencia espiritual. Cuando digo científicamente me refiero a que la espiritualidad es ciencia, porque entendemos a la luz de Santo Tomás de Aquino, como él lo enseña en la Suma Teológica, que ciencia es todo aquello que puede ser demostrado a partir de sus causas y razones, y en la espiritualidad, por todo lo que venimos abordando hasta el momento, nos damos cuenta que podemos demostrar a partir de causas y razones. Todo lo que vamos diciendo lo podemos fundamentar. ¿Cuáles son esos 4 ítems que describen la experiencia espiritual? Bueno, el primero es que toda experiencia espiritual es irrepetible. Nunca va a haber una experiencia igual a la otra. ¿Puede haber similitud? Sí, claro que sí. Pero demos este ejemplo. Cuando rezamos en comunidad, en un grupo de oración o bien en una asamblea de oración, podemos tener de un mismo encuentro distintas vivencias. Todas son buenas y válidas, pero son irrepetibles. ¿Puede haber algo en común? Sí, algún elemento sí, pero la totalidad de la experiencia no es igual. ¿Por qué? Porque Dios habla a cada corazón, según sus situaciones, su vida, su etapa por la que está transitando, sus desafíos. En una palabra, Dios habla al corazón del hombre según sus circunstancias. Nunca olvidemos esto. Un segundo ítem que describe la experiencia espiritual es que es difícilmente comunicable. Es un lenguaje simbólico. Es como inefable. A veces terminamos un momento de oración en comunidad y si lo queremos describir a otros cómo fue el momento de oración o el tiempo de oración o una asamblea entera de oración, todos los adjetivos que digamos van a ser análogos. O sea, por semejanza vamos a arrimarnos a algo que hemos vivido. Pero por eso mismo digo que hay que lanzarse a la experiencia espiritual. Es lo primero que dije en el bloque de hoy. Yo sé que ustedes cuando reingresan al canal de YouTube Claudio Rizzo Teólogo, ahí van a encontrar y vuelven a escuchar el programa. Lo sé, y me agrada mucho y doy gracias a Dios para poder acomodar todo lo que va viniendo a nuestro alcance, porque esto es revelación divina. Esto es Dios que en mi persona, en este caso, como instrumento, solo eso, transmite a todos ustedes esta cantidad de conocimiento para ayudarnos siempre a crecer. Un tercer ítem que describe la experiencia espiritual es que toda experiencia espiritual es inspiradora de acciones y composiciones posteriores. Repito, es inspiradora de acciones y composiciones posteriores. Una persona que está en el camino
recibe inspiraciones respecto de su vida, respecto de otros que nos rodean, sabe cómo puede ayudar, cómo puede alentar, cómo le puede generar un plan de acción. Pero vamos a tomar de todo esto un solo verbo, ayudar, que es un verbo altamente evangélico. Cómo ayudarnos y cómo ayudarlos. Y uno va componiendo algo. ¿Qué compone? ¿Cómo puedo ayudar a tal persona? ¿Cómo puedo dar mi mano a tal otra? Algunos lo hacen desde la oración, otros lo hacen desde la conexión. Son personas que piensan en vos y te conectan con otros que te pueden ayudar. Que de no tener ese nexo, vos no hubieses sido ayudado por esa persona. O sea, Dios usó una persona para que nos conecte con. Es un nexo coordinante. Por otro lado, Dios también puede inspirar a una persona a componer una situación desde la oración personal que esa persona ofrece más otros ofrecimientos personales. Uno a los orantes no les pregunta, ¿qué haces para ayudarme? Ya saben que es un orante. La palabra orante indica ofrecimientos y oración. Por lo tanto, toda la vida de la persona está allí incluida en su intercesión por cada uno de nosotros. Siempre que hay inspiración, recuerden, hay composición. Se compone algo, el modo de ayudar, el modo de estar, el modo también de manifestar la idoneidad. Hay personas que son idóneas en sus carreras, en sus ocupaciones, y cuando advierten algo, ponen al servicio su idoneidad para ayudar a esa persona. Por eso toda persona espiritual ayuda mucho a otros, desde distintos lados, vuelvo a decir, desde distintos lados, como acabo de describir. Pero son lados todos providenciales. ¿Por qué? Porque son personas inspiradas y la inspiración genera la composición. ¿Se comprende? Y el cuarto ítem al que quiero llegar es que toda experiencia espiritual lleva a una transformación. ¿Se acuerdan allí en Romanos 12, 1 al 2? Dice el apóstol que tenemos que renovar nuestra mentalidad. Transfórmense interiormente renovando su mentalidad. O sea que cuando hay una persona en el camino que está haciendo una diáfana experiencia espiritual, se renueva interiormente porque se está transformando, está haciendo cambios. Hay una transformación interior que provoca la renovación de su mentalidad. Y todo esto lo podemos de algún modo verificar. Sí, ¿de qué modo? Del bienestar que tiene la persona y del gozo que tiene la persona, que antes de hacer la experiencia nunca lo había sentido y lo había vivido del mismo modo. Entonces, ese es el signo evidente de la presencia de Dios, la paz y el bienestar. Básicamente, paz y bienestar, pero también agregamos el gozo que se da en toda experiencia de Dios, porque no cambiamos esto por nada. Por eso es una opción fundamental a la cual nos exhortó siempre San Juan Pablo II. Escribió un documento que se llama Las opciones fundamentales, y allí es donde esto queda verdaderamente determinado. En el esplendor de la verdad, que también es otro documento de él, habla de las opciones fundamentales, que son nuestras prioridades.
uno necesita priorizar. Revisemos entonces nuestro mundo opcional, cada uno en el estado de vida al cual ha sido llamado por Dios. Sé que en la audiencia me escuchan muchos sacerdotes, muchas religiosas y religiosos y muchos laicos. Cada uno de nosotros tenemos una vocación e intentamos responder a ese llamado, pero todos tenemos en común estos ítems que acabo de describir en toda nuestra experiencia espiritual, que lógicamente obedece a la vocación propia de cada uno de nosotros. Habiendo entonces propuesto reflexionar sobre esto, quisiera que ustedes tomen nota, los que tienen posibilidad, si no ya cuando vuelvan a escuchar esto en mi canal de YouTube, 3 experiencias espirituales individuales importantes. La primera que elegí es la de Nicodemo, en Juan 3, del 1 al 21. La segunda experiencia espiritual individual es la de la samaritana, en Juan 4, del 1 al 42. Y la tercera experiencia espiritual individual es el funcionario real con hijo enfermo, que está en Juan 4, 46 al 54. Reitero las 3 citas y las elegí en este orden, digamos, numérico. Juan 3, del 1 al 21, Nicodemo. Juan 4, del 1 al 42, la samaritana. Juan 4, del 46 al 54, el funcionario real con hijo enfermo. Soy consciente que todo lo que acabo de expresar en este primer bloque formativo ha sido muy caudaloso y necesitamos ahora tiempo para asentar el conocimiento, porque así trabaja el conocimiento humano, tiempo para asentarlo. Yo les dejo estas 3 citas bíblicas y me parece incluso oportuno pedagógicamente invitarlos a que ustedes en la semana lean estas 3 citas bíblicas para que al trabajar yo en cada una de ellas, ustedes tengan muy frescos los elementos puntuales de cada una de estas 3 experiencias espirituales y a la luz de la formación le podamos dar una forma que nos ayude a todos desde estas 3 experiencias espirituales individuales a darle cada vez mayor forma a nuestra vida interior. ¿Qué les parece? Bueno, ahora entonces sí, vamos a cerrar este bloque con una mujer que me gusta mucho cómo canta y sobre todo esta canción es altamente seductora porque tiene que ver con el cantar de los cantares, tiene que ver con un alma enamorada como la de Santa María Magdalena. Yo les propongo que eleven el volumen, porque está tan ungida en el canto, y se llama Si ves a mi amado. A mi amado, hazle saber que estoy enferma de amor por él y que no puedo dormir. Mis ojos se secan de llorar y no lo encuentro en ningún lugar y no lo siento como ayer. Tan acostumbrada a
estoy a él, que hasta mi carne siente su ausencia. Eres codiciable, mi Señor, me has vencido con tu amor. Sin ti no puedo seguir. Vuelve, que el invierno ya pasó. Déjame escuchar tu voz, paseando por el jardín. Si ves a mi amado, hazle saber que estoy enferma de amor por él y que no puedo dormir. Mis ojos se secan de llorar y no lo encuentro en ningún lugar, y no lo siento como ayer. Tan acostumbrada estoy a él, que hasta mi carne siente su ausencia. Oh, eres codiciable, mi Señor, me has vencido con tu amor. Sin ti no puedo seguir. Déjame escuchar tu voz, paseando por el jardín. Eres codiciable, mi Señor, me has vencido con tu amor.